El título de la meditación de esta tarde es un refrán castellano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 9 y capítulo 4, versículos del 1 al 13. Dice así Hechos 3, del 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y Hechos 4, del 1 al 13, dice del siguiente modo: «Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, que Él la bendiga y que fructifique en nuestros corazones. En mi experiencia como abogado penalista, casi todos los delitos económicos siguen el mismo patrón. Hay un cabecilla o un cerebro que es el que planifica el delito, el que planea la estafa, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes, y arrastra a una serie de incautos, personas que se dejan embaucar y que realmente convierten los delitos económicos en unos delitos grupales, muchas veces estafas piramidales o de otros tipos, ¿no? Recuerdo un caso donde la estafa consistía en comprar divisas. Compraban un tipo de moneda extranjera, luego la vendían, compraban otra, vendían esa, compraban otra distinta, y a la gente le ofrecían tipos de interés mensuales del 5, del 6 y del 7% mensuales. Claro, aquello era una especie de estafa piramidal que acabó con la condena de todo el grupo a varios años de cárcel, y se vio claro en el juicio aquel que había un cabecilla y gente luego que se había dejado arrastrar. Las malas influencias corrompen las buenas costumbres, pero también las buenas influencias dejan marcadas a las personas. Un buen padre, una buena madre, un buen predicador, un buen amigo.
una buena esposa, un buen esposo, un buen pastor de una iglesia. Fijaros, el versículo 13 del capítulo 4 dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y reconociendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús había transformado la vida de Pedro y de Juan. Notaban que hablaban con denuedo, que hablaban con tenacidad, que hablaban con pasión, pero decían y se asombraban de que eran hombres sin letras, es decir, eran hombres de escasa cultura, eran hombres que no tenían apenas formación académica y sin embargo hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y eran hombres del vulgo, eran hombres de clase baja, pero miraban hacia arriba, miraban hacia lo alto, miraban al Padre de las luces. En mi experiencia personal puedo decir que la persona que más ha influido en mi vida es Jesús de Nazaret. Él me ha transformado y ha hecho de mí lo que soy ahora, un siervo del Señor, un hombre que se dedica a servirle y a servir a los demás por amor a su nombre. Y este testimonio quisiera compartirlo para vuestra bendición. Hasta aquí el devocional de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya fortalecido tu corazón y guiado tus pasos en este día. Sion Radio, tu música, tu compañía.